Ahí, ahí ya. Ahí ya agarró. Yo no sé si es porque tengo 80 pestañas abiertas. ¿Qué es esto? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Castor Sin Filtro. Para quienes no me conocen, soy Roberto Ochoa y soy el moderador de este espacio. El tema de hoy es la segunda parte de cuando hacer más no significa progreso ni calidad de vida. Antes de iniciar, quiero pedirles que nos compartan por el chat las referencias de contenido que piensen que pueden ser útiles para profundizar los temas que tratamos en estos espacios. Las incluiremos en la medida de lo posible en el artículo que sacamos semanalmente sobre este tema. Esto después, si tienen podcasts, series, artículos, películas o cualquier clase de contenido que sientan que puede ayudar a que quienes nos ven después o quienes están acá en este momento puedan acceder a más información sobre este tema, pues bienvenidos, nos las comparten porfa para incluirlas en el artículo y en el video. También queremos saludar a todas las personas que nos acompañan por el live de YouTube, invitarlas a que nos compartan sus dudas o apreciaciones por el chat. Trataremos en la medida de posible de incluirlas en esta conversación. Este espacio es posible gracias a Castor. Somos una empresa que conecta tu estrategia con la tecnología. Te acompañamos con servicios de desarrollo de software, experiencias digitales y consultoría de acompañamiento en evolución digital, inteligencia artificial y diseño de experiencias de usuario. Yo creo que esta vez no hay tanta necesidad de definir el alcance. O no sé si quieran que definamos de qué vamos a hablar hoy. Sí, voy a hacer un pequeño contexto, Juan. Esta es la segunda sesión. Abner no estuvo, Valentina sí, por ahí hay algunas personas que sí, otras que no. Digamos que la primera parte fue muy desde lo personal, ¿cierto? Abner ahí hacía un pequeño resumen y es, digamos, como una obsesión por la hiperproductividad, por estar haciendo algo en todo momento. Entonces fue como una visión más desde lo personal, como que siempre estamos en función de algo, o estamos trabajando y respondiendo chats, o estamos comiendo con alguien, pero estamos con el teléfono en la mano, o estamos haciendo elíptica, pero escuchando un podcast. Entonces es como un multitasking, un montón de tareas al tiempo. Lo primero que hacemos cuando nos levantamos es agarrar el celular, ¿cierto? Entonces, como nos estamos, digamos, volcando hacia un asunto de estar haciendo algo en todo momento y, digamos, las consecuencias que esto trae y que no necesariamente eso implica progreso ni mayor calidad de vida. Un poco tiene que ver con una conversación que teníamos antes sobre el tema de la inteligencia artificial, que digamos nos ha hecho más productivos, pero muchas veces no tanto, muchas veces nos pone a dar más vueltas o nos da mucha más información y muchas veces también con un costo asociado. La conversación de la semana pasada, digamos que, como les decía, se tornó más desde el punto de vista personal y yo les hacía un llamado, o sea, que el único hippie de este grupo soy yo, no puede haber más, entonces hago un llamado a la cordura y es, venga, listo, estamos en el ambiente personal, obviamente lo ideal es no estar hiperestimulados haciendo un montón de tareas al tiempo, sino concentrarnos. Digamos que en la teoría todos no la sabemos, en la práctica todos sufrimos las consecuencias de no hacerlo, porque desde lo personal es difícil conciliar esa visión, digamos, más tranquilizadora con un mundo que va tan ajetreado, y eso, digamos, se vuelve algo más difícil aún cuando estamos en el ambiente corporativo. Para las propias empresas no pueden decir cómo me voy a quedar calmada, porque si se queda calmada, desaparece. O sea, si no se enfrenta a los retos que trae, bueno, puede ser que sí pueda estar calmada, pero si no se enfrenta a los retos que trae la contemporaneidad. Entonces, yo particularmente tengo esa expectativa de esta sesión, que nos volquemos a cómo podemos conciliar, pues no quedarnos estancados, sino la necesidad de avanzar, de hacer un reskin de cómo nos adaptamos nosotros como personas a estas nuevas necesidades e incluso cómo las empresas deben adaptarse a estas nuevas
tecnologías emergentes que todo el tiempo están emergiendo, sin perder la cabeza. Entonces es un poquitico el llamado. No sé, Juan Andrés nos había dicho que quería aportar algo al alcance. No sé si alguien más quiere aportar algo al alcance. Juan no está por ahí, o sea que si alguien tiene algo más para el alcance, bienvenido. ¿Están de acuerdo con lo que yo les propongo? Volcarnos un poquitico más hacia no, digamos, filosofar tanto, sino es que es difícil. O sea, y sobre todo todos los que estamos acá, que somos del ambiente de tecnología, la gran mayoría, si hay personas que no, pero todos en este momento nos estamos enfrentando pues a que tenemos que actualizarnos tecnológicamente, ¿cierto? Y si no, ¿qué? Si no va a haber espacio para nosotros en este mercado en el corto y mediano plazo, entonces, ¿cómo conciliar esa necesidad de reskilling o de tener nuevas capacidades y al mismo tiempo producir en nuestras labores? Y bueno, todo esto adelante, Juan. No, yo iba por ahí. No, yo Dios, iba por ahí. en esa dirección. Entonces, un llamado un poquitico de eso, repito. Es fácil echar la carreta de que no deberíamos hacer uno, dos, tres o cuatro. Es como cuando uno va donde el médico y le dice, no, usted para mejorar su salud tiene que trotar, tiene que comer bien, tiene que levantar, dormir bien, tiene que hacer un montón de cosas y uno al final dice, prefiero no tener salud que hacer todo eso. Yo creo que nos pasa un poquitico esto y es que tenemos que hacer una gran cantidad de cosas y obviamente la teoría es súper clara, pero enfrentarnos a ella en la práctica es complejo. Entonces, no sé quién quiere empezar a darle candela al tema. ARJ. ¿Alguien? Adelante, Jonathan. Y bienvenido. Qué bueno que otra vez ya estás recuperando tu... Gracias. Ya, y eso que tengo una reunión ahorita en 15 minutos, pero Vale. por lo menos un ratico. No, fíjate que lo que estás diciendo, justo antes de ayer me reuní con mi hermano y un amigo a charlar un rato del tema, del reskilling, de la multitarea, ¿no? Y de cómo esto nos afecta a raíz de las nuevas tecnologías, no solo ella, pero principalmente esta. Entonces decíamos, bueno, pero en todo esto, entonces, que volvernos mejores humanos va a ser volvernos súper ultraprocesadores de información o hacer muchísimas tareas al tiempo o pretender competir con una máquina. O sea, nos define el ir más rápidos que un carro, nos define como humanos. O sea, al decir, se crearon los carros, entonces no voy a usar voy a seguir andando a pie porque quiero ser humano, ¿no? El hecho de que monte un carro no quiere decir que deje de tener mis capacidades humanas, quiere decir que las amplifico. Entonces, parte de eso decíamos, bueno, entonces, ¿hacia dónde deberíamos enfocar los esfuerzos? Y el esfuerzo hacia dónde debería enfocarse es precisamente enfocarse hacia esos principios y valores y capacidades que nos hacen puramente personas, que nos hacen puramente seres humanos. Eso que sumaría a lo que hoy prevemos puede llegar a ser ese cambio disruptivo. ¿Y a dónde llevamos esa conversación? Porque decíamos, pucha, están pasando tantas cosas, hay que aprender tantas cosas al mismo tiempo, hay que estar al día a día de todo esto que está pasando en el mundo de la tecnología y de los negocios, pero en ese corre-corre, en ese irle ladrando a las ruedas, ¿sí? Con perros, sale algo, ¡ay, salió! Vamos ladrándole a las ruedas. Y no, espérate, nosotros no tenemos que ir ladrándole a las ruedas, nosotros tenemos que ir por las bases e identificar lo que verdaderamente nos potencia a nosotros para amplificarnos con esas tecnologías. Y ahí quiero dejar la conversación porque fue mucho, es que nos duramos como 2 horas hablando de eso. Pero sí era en dónde realmente debemos poner el foco de lo que nosotros hacemos. Buenísimo. Gracias, Jonathan. Adelante, Juan. Le doy a Valentina mientras yo busco algo aquí para mostrarles. Adelante, Valentina. Bueno, pues yo quería hablar de eso de la hiperactividad y voy a hablar de lo personal. Y yo siento, yo me volví hiperactiva cuando las otras áreas de mi vida no estaban equilibradas. Para mí, de verdad, hoy en día uno de mis grandes logros es poder tener un equilibrio entre mi vida personal, ¿cierto? Porque para yo poder estar bien en mi trabajo, necesito hacer ejercicio. Para yo poder estar bien en mi trabajo, necesito socializar. Eso no puede ser negociable.
también necesito cuidar de mi alimentación. O sea, son muchas cosas que a veces yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer con la universidad, con el gimnasio, con este proyecto? A la vez tenía también que aprender a conocer a las personas, a mi jefe, a saber cómo tratar con él. Y yo siento que, claro, eso me llevó a algo que yo les comentaba la otra vez, ser tan hiperproductiva, a quemarme horriblemente. Y yo siento que yo siento que es más fácil uno hacer las paces con el tema de que, de que sí o sí toca seguir estudiando. Sí, o sea, porque uno tiene que ser competente. Yo creo que es como encontrar la forma como para cada uno pueda conllevar esa hiperproductividad, porque es que no se puede dejar. O sea, hoy en día no se puede dejar. Si viviéramos como antes, que éramos primitivos, claro, pero yo siento que hoy en día es muy difícil. Es más como un reto conciliar uno, cómo poderlo llevar y sostener de una forma pues tranquila, armoniosa, ¿cierto? Es como, Buenísimo, buenísimo, Valentín. Y yo ahí levanto una pregunta porque me parece muy, muy bacano, sí, Juan, dame un segundo, me parece muy bacano el aporte de Valentina. Y digamos, ahí hablamos desde el punto de vista del colaborador, de nosotros como trabajadores, desde el punto de vista de los empresarios, quienes sean empresarios por acá, ¿la responsabilidad del estudio debería ser completamente del colaborador o debe haber una responsabilidad compartida de tiempo de reskilling entre colaborador y compañía? Adelante, Valentín. yo digo que es un compromiso de uno. O sea, la empresa hace proporciones, eso es un compromiso de responsabilidad profesional de uno. Yo no, Claro, o sea, la voluntad de aprender es de cada quien, pero deberían darte unas horitas de tu trabajo para que estudies. Dale, Juan, adelante. Porque creo que Juan le quiere dar una respuesta a Valentina, entonces por eso le doy la voz a Juan y después sigue Carlos. No, yo quiero seguir con el hilo que tenía. ¿Ahí me están oyendo? Entonces démosle la palabra a Carlos que iba en fila, antes que vos. Hola, ¿qué tal? Buen día a No todos. estoy oyendo. Bien, ¿Me bien. escuchan ahí? Sí, muy bien. Vale, pues un No, poquito. ya no te escuchamos bien. Ahora ya te ¿Aló? perdí. ¿Aló? Ahí. Ahí ya. Bueno, Sí. pues como en el ámbito de volver esta conversación un poco más corporativa, yo creo que es importante también sentar las bases de las definiciones, porque productividad es la actividad de producir algo, ¿no? Y a veces la empezamos a confundir con la aceleración o con otras palabras como la competencia. Entonces, pues todos en nuestros trabajos vamos a estar en la necesidad de estar produciendo algo, ¿no? Y preguntarnos por decir cuál es el objetivo que yo tengo ahorita profesionalmente, dividir ese objetivo en cosas más pequeñas, a veces hacer un reskilling va desde conocer, experimentar, escoger experiencia y otras veces simplemente partes de ya conozco y es una nueva herramienta. Entonces uno también tendría que ser consciente de cuál es el nivel de exigencia de eso nuevo que quiere aprender. Y pues cuando uno ya tiene el objetivo, lo divide, pues finalmente se agenda, se bloquea. Y hay algo que no hacemos a nivel profesional y es celebrar cada vez que logramos aprender algo. Entonces tenemos que incorporar la celebración en la productividad, porque si no se vuelve multitasking, burnout y todo eso. Y lo otro importante es el otro lado de la moneda y es el buen vivir. O sea, entonces el bienestar, estar bien consigo mismo, y ahí no puede ser que el bienestar también la pregunta sea cuál es mi objetivo, sino que la pregunta es más profunda aún y es preguntarnos qué necesito para estar bien. Y desde ahí el bienestar y el vivir mejor necesita también ser agendado. No por el ámbito de decir de 8 a 10 voy a estar mirando el bosque, sino por el sentido espacial de decirnos como seres humanos, este es mi espacio de buen vivir, de vivir mejor.
y el vivir mejor también es interiorizarse y conectarse consigo mismo. Y pues ahí es importante esas dos, o sea, como tener claras esas dos definiciones y en el ámbito corporativo hay espacio para el bienestar, siempre y cuando uno ponga sus límites, ¿no? Por decir, yo ahora no soy capaz de tener 2 reuniones seguidas, o sea, necesito un espacio mínimo de 30 minutos para poderme volver a enchufar profesionalmente. Entonces, ir conociendo los ritmos que a veces vienen por la edad, por los sentires de la vida, es muy importante. De eso quería aportar. Buenísimo, Carlos. Juan Andrés. Yo quiero volcarme al lado corporativo y les voy a mostrar un post que solté ayer que va muy enfocado a eso. Si me lo permiten. Si uno se enfoca desde el punto de vista corporativo, voy a leerle esto del 2004. 24. Del 2004. Ah, entonces. Revisando el libro, ¿están leyendo? Sí, sino que ahí dice 2024, Juan. Sí, 2024. Entonces, revisando mis notas, encontré algo que se llama McKinsey 2024. It's Show Me the Money Time for Digital Transformations. ¿Cierto? Vaticino que cada vez más será el momento de pasar de los juguetes con videos, gráficos, presentaciones, asistentes, agentes aislados al Show Me the Money. EBITDA, Market Share, NPS. Esto es lo que se viene en 2026 y en adelante. Los stakeholders van a decir con más fuerza que nunca, muéstrame resultados en los objetivos corporativos. Entonces, y les habla, yo podría decir aquí, soy Juan Andrés y soy un hiperproductivo anónimo. O sea, y me dirían, hola Juan Andrés, o sea, yo me declaro que yo sufro de eso, yo no tengo las respuestas. Pero yo lo que me he dado cuenta es que hay un montón de juguetes, pero uno necesita tomarse el tiempo para decir, venga, mi organización, ¿en qué carajos es que hace muy bien las cosas para enfocarse en eso y no en otros temas? Ese ejercicio es duro, doloroso, no lo hacemos siempre bien y es muy retador porque a uno le implica decirle que no a un montón de negocios. Pero cuando uno es, y les digo de Castor que nos ha costado mucho, y cuando digo mucho es mucha energía, muchos trasnochos, mucho tiempo, mucha plata, ¿cierto? Pero cuando uno dice, la organización es buena realmente para esto. Por ejemplo, nosotros somos muy buenos para llevar rutas sensatas de adopción de inteligencia artificial y tener equipos que produzcan muy bien de manera sostenida, equipos de desarrollo, ¿cierto? Y hacer buenos diseños de experiencia. Cuando uno dice eso, uno no está por ahí como loco estudiando Nano Banana y estudiando Canva y estudiando los 10 cursores y haciendo los 500 cursos en Udemy. Pero es porque antes de eso, que sí, Carlos, tiene razón, antes de eso se preguntó, ¿yo para qué carajos es que puedo ser muy bueno como persona o como organización y tomar la tecnología como un habilitador? Lo que pasa es que eso en medio de una época de incertidumbre y ansiedad es muy berraco, porque mientras uno no facture, uno es como un gato intentando salir de una caneca. ¿Sí me entienden? Literalmente es así, o sea, y yo sé que suena muy bonito lo que dicen que hay que tener paz y que no nos podemos, sí, claro, pero otra cosa es cuando uno tiene 1 o 2 hijos y tiene pendiente colegio y universidad, entonces se quedó sin trabajo y qué, o sea, hay que hacerlo, pero es muy difícil ese balance. Entonces, ha funcionado en la empresa es, venga, ¿qué es lo que de verdad genera valor? ¿En qué nos enfocamos? ¿Qué no podemos hacer? ¿Qué necesitamos para eso? Y a eso sí, la tecnología que sea un habilitador y descartar un montón de cosas. O sea, en cada trimestre, 1 o 2 tareas importantes, pero es que uno intenta coger 8. Sí, claro. Buenísimo, Juan. Gracias. Adelante, Lady. Lady es nueva en este grupo, Lady ya había estado. Yo pertenezco al grupo, pero bueno, la primera bueno, ya he estado en varias, pero no en este espacio. El anterior me lo perdí, soy nueva, pero bueno, está encantador el tema. Veo que es viernes de catarsis, de introspección en este grupo. Yo también voy al corporativo, como hablaba Juan, y el 80% de nuestras empresas en nuestro país son pymes, o sea, son empresas pequeñas. Entonces, en su gran mayoría, las empresas empezamos a crecer, ¿sí? Yo apenas estoy fundando la mía,
pero crecen desordenadas, ¿no? Desordenadas. Entonces, este tema de la multitarea llega cuando empieza a crecer de esa manera, porque en este país es muy duro, no hay otra forma a veces de crecer, pero sí es importante que uno pueda hacer una planeación estratégica, la que escoja la gente, la que quiera, que se dé un orden como sea, por lo menos para su gente, ¿cierto? Tener unos manuales de cargo claros, que no sean ambiguos. Mira que desde esa ambigüedad de ese cargo, esas tareas que esa persona va a hacer, empieza ya el desbalance, ¿no? Como que, y las empresas pequeñas habitualmente sufren mucho de ese burnout que decía Valentina, del quemado, que decía, creo, alguien decía ahorita, hablaba acerca del burnout, y llegan al punto, claro, de quemarse porque es que hay tantas cosas, tantos frentes realmente que atacar, que te quedas como sin saber al final, bueno, o sea, ¿qué realmente voy a hacer? ¿Qué es lo importante, como decía Juana, aquí en esta organización? Entonces yo pienso que el llamado un poco es a que seamos muy conscientes de que debemos tener un orden, ¿cierto? De lo que estamos hablando aquí, para que esos manuales de cargo no sean tan ambivalentes y que pueda haber, digamos, como muchísima más calma y tranquilidad. Y otro tema es, la innovación va de la mano de la calma, ¿no? La gente quiere innovar, pero la gente no entiende que en la medida en que tu líder, porque eso viene de la cabeza, genera calma hacia el resto, ¿cierto? En efecto cascada, pues la gente va a tener una disposición más clara, ¿cierto? De innovar, por ejemplo, de utilizar esas herramientas tecnológicas que hoy en día son tan increíbles como la famosa IA que está, mejor dicho, en boga. Entonces hay como mayor apertura en esa calma, ¿no? Pero en la medida en que no nos organizamos como desde el inicio, pues va a ser muy duro equilibrar, si no podemos equilibrar el cargo, imagínate la vida misma, ¿no? Los hijos, todas las responsabilidades que igual tenemos diariamente, porque la vida se puso así, exageradamente rápida. Entonces yo diría que la reflexión sería eso, ¿no? Como que de qué forma estamos creciendo y cómo eso impacta pues de ahí hacia abajo el bienestar y la productividad como de la compañía, ¿no? Ya es. Buenísimo, buenísimo. Mil gracias, Lady, qué bueno que estás aquí en ese espacio. Abner tenía la mano levantada y se le bajó. ¿Se te bajó la mano, Abner? No, la bajé porque Juan dijo lo que yo iba a decir. Ah, bueno. Yo les hago una pregunta y le meto aquí un poquitico de complejidad. Digamos, tenemos que estudiar, ¿cierto? Ya, digamos, Valentina, si levantaba la mano ahora, hay que estudiar. Yo, a mi juicio, tiene que venir de la mano de los dos, del colaborador, sobre todo, que tenga la voluntad de aprender, y de las compañías también, si confían en el talento y la inteligencia de sus colaboradores, como de llevarlos y darles las posibilidades, digamos, en tiempo y en recursos que sean necesarios para que pueda hacer ese reskilling. Pero adicional a eso, va a haber muchas labores que se van a automatizar de las tareas de todos nosotros y nosotras, ¿cierto? Hay una urgencia, digamos, en lo corporativo por automatizar muchas tareas que hoy se hacen de manera manual y que las podrían hacer un agente o la podrían hacer unos agentes orquestados. Ahí también surge un reto para, digamos, liberar tiempo y que el tiempo que se libere, pues los humanos puedan hacerlo para guiar mejor a la inteligencia artificial y para producir más valor en sus tareas. Entonces, digamos que surge una necesidad casi imperativa de inversión en ese tema de agentificación, ¿cierto? O de involucrar la inteligencia artificial en los procesos que tenemos. ¿Cómo conciliar eso también? Digamos, se vuelve una carga más de transformación digital obligatoria hoy para las organizaciones, cómo conciliar eso en recursos, en tiempos, y creo que está muy atado con el propósito, hacerlo pues con lo que decían ahora, es como el Start with Why, ¿cierto? Que hemos hablado por acá en otras ocasiones, lo están mencionando hoy. Creo que es importante eso, pero cómo conciliarlo, porque definitivamente ahí va a haber otra carga que involucrar. Adelante, Alex. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, qué bueno tenerte por acá. Mire, voy a hablar desde mi experiencia también, de pronto soy del equipo de Roberto allí. No me dejo a veces estresar con esa necesidad, esa hiperproductividad. Miren, yo creo que estamos siendo bombardeados continuamente de este hype que ahora estamos, ¿no? De la inteligencia artificial y de todas estas herramientas. Y ya sabemos que estar ocupado no es igual a ser productivo, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Una cosa es estar ocupado y otra cosa es ser productivo. Hay muchas personas que mantienen ocupadas
y al final del día le dices, bueno, ¿y qué hiciste hoy? No, pues empecé 7, 8, 9, 10 cosas, pero al final no terminaste ninguna, ¿no? Y en el terreno corporativo eso se ve en muchos frentes, ¿no? Justamente en lo que hacemos en la transformación digital, en el desarrollo de soluciones tecnológicas. A mí me da la impresión, ¿no? Mi percepción es que estamos retrocediendo, estamos volviendo a caer en lo mismo que hace unos años había una estadística, por ejemplo, que el 60% del código que se entregaba no se utilizaba, ¿no? Estamos generando más desperdicio y con todas estas herramientas lo que estamos generando es esto, justamente más software, más productos, pero realmente eso estará generando valor, estará aportando valor, no lo sabemos y yo creo que yo al menos lo pondría mucho en duda, ¿no? Hay que tomarse un respiro, hay que hacer un llamado a la calma, ¿no? Priorizar, ser muy estratégicos, como decía Juan, ¿sí? Saber en qué tenemos que enfocarnos y a partir de allí empezar también a conectar con esas habilidades que cada uno tiene y que cada uno puede aumentar con estas herramientas, ¿sí? Esas herramientas son herramientas para aumentar esas capacidades, no solamente pues para desarrollar nuevas habilidades, sino para aumentar las que ya tenemos. Por allí les voy a compartir justo un video que me gusta muchísimo de en el entorno corporativo, no mantener la gente ocupada significa ser más productivos. Gracias. De acuerdo, Alexis, si me permiten, Valentina y Juan. Por ahí está el informe de Dora, eso es de Google, y es muy interesante, pues, sobre el tema del desarrollo. Y tiene algo muy puntual, pues, son investigaciones, o sea, no es como que se sacan las cosas debajo del sombrero, sino que son investigaciones. Y decían que la inteligencia artificial lo que hace es magnificar lo que hace la empresa, ¿cierto? Si la empresa es desordenada, magnifica el desorden. Sí, pero si la empresa es ordenada, magnifica el orden y la productividad. Entonces creo que es un llamado a que la inteligencia artificial no hace el trabajo por nosotros, la inteligencia artificial nos ayuda a hacer lo que sabemos hacer, si sabemos darle las órdenes, ¿cierto? Adelante, Valentín. Gracias. Bueno, yo también quería hablar algo que Princeton sacó un estudio recientemente. Les iba a compartir el impresor desde mi celular y eso lo tengo en mi computador, si no se los enviaría. Pero yo leí en ese artículo que sacó Princeton, bueno, la Universidad de Princeton, me disculpan si no lo pronuncie bien, porque ellos hablaban de la hiperactividad y hacía la comparativa entre hombres y mujeres. Wow. Y decía que era más alto en las mujeres este tema. Entonces yo dije, ¿por qué es más alto en las mujeres que en los hombres? Cuando yo me puse a investigar, yo me di cuenta que, aunque estamos en el siglo XXI, a las mujeres nos cuesta mucho más entrar a este mundo. Eso es una realidad. Nos toca esforzarnos mucho más para entrar a este mundo de la tecnología. Nos toca capacitarnos más. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos, si uno va y se presenta a una entrevista, hay muchos sesgos todavía por la cultura machista. Por ejemplo, yo fui y me presenté a una entrevista y me acuerdo que la persona que me entrevistó me dijo ay no, es que las mujeres son muy emocionales y él prefiere un hombre porque no son tan emocionales y son más racionales, fue que me dijo así. Yo me quedé así, oh por Dios, es real, me pasó esto. Después sí, ese comentario me dio duro. Me puse a chillar, pero nada, lloré y después continué. Sí, somos emocionales. Y entonces en otra entrevista era una señora la que me entrevistó y me dijo, mira, yo sé lo difícil que es entrar a este mundo laboral. Y me dijo, yo te voy a dar la oportunidad porque eres mujer, o sea, me la dio porque era mujer. Ella dijo eso y yo quedé por ser mujer.
Y mira que cuando yo leí ese artículo, las experiencias que les estoy contando fue en el 2017. Yo en ese momento tenía 18 años. Mi primer trabajo, a eso fue lo que me enfrenté. Y entonces hace poco que leí este artículo, me dio mucha paz porque miren que en ese artículo decían decían mucho que las mujeres tienden a que si ellas no cumplen con todos los requisitos, con todo, o sea, ellas no se lanzan. En cambio, los hombres pueden cumplir solo uno y sí se lanzan. Entonces las mujeres por eso tienden a ser más hiperproductivas. Entonces, bueno, les quería como compartir ese dato ahí. No, Valentina, muchas gracias. Adelante, Juan. Yo quiero compartirles un par de cosas. Una, les voy a mostrar un gráfico. Aquí está. Esto aplica para la vida y para las personas, para la vida y para las empresas. Uno puede dispersar un montón la energía o enfocar la energía en algo que de verdad le guste. Y está en uno que tanto la dispersa o que tanto la enfoca. Y eso no quiere decir dejar de ser productivo, ¿cierto? Entonces, a Abner, que no le tocó la vez pasada, ese texto de la invitación a hoy fue porque yo la semana pasada dije que yo hacía todo eso y terminé en terapia. Sí, claro. Porque uno no le da. Entonces es cuestión de elegir. Es cuestión de elegir, como en música. Yo quisiera tocar 32.000 instrumentos, pero puedo tocar guitarra y cantar y ya, güey. Después podría hacer otra cosa, no puedo más. No le da, ¿cierto? Eso es algo chévere. Y otra cosa bacana que descubrí también leyendo es que la etimología de la palabra decisión, se las voy a poner aquí, la etimología de la palabra decisión literalmente viene de decidere. Decidere es cortar o separar. O sea, decidir es cortar con el resto de cosas. Entonces uno lo que tiene que hacer es de manera implacable. Lo que pasa es que a uno le da susto, pero de manera implacable hay que decidir con qué se queda. Y depende, y hacer la apuesta, y depende de lo que uno, de lo que uno decida, será si le va bien o no. Pero hay que decidir, es que no hay nada que hacer. Lo que pasa es que la carrera del resto de OpenAI, Meta, Elon Musk, todo el resto está en que uno tenga un montón de opciones para que cada vez acaparen más la atención de uno. Es ver uno desde el locus de control interno a qué le para bolas para hacerlo o no. Y eso va desde las decisiones corporativas hasta qué se hace. Y a nosotros nos pasa mucho. Solamente de la semana pasada nos ha llegado a hacer investigaciones de consumidor, hacer planes de transformación digital, hacer desarrollo de software en un montón de cosas. Y uno dice, pues pucha, es que es un montón de plata. Pero entonces si uno no elige qué partidos juega, y esto aplica también para las entrevistas, Valentina, si uno no elige qué partido juega bien, va a dispersar la energía como se lo mostré en el otro gráfico. Lo que pasa es que el hecho de decidir qué partido juega es muy costoso. Y eso también va a depender de la carga que uno tenga encima. ¿Cierto? Por eso es que a mí me da mucha risa cuando dicen que todos los empleados deberían tener propósito. Y yo lo que digo es, una señora que tiene 7 hijos y tiene un trabajo limpiando y barriendo en una empresa, su propósito es darle comida a los 7 hijos. Probablemente es un ser iluminado. Pero asimismo, cuando una empresa está agobiada de deudas y le resulta a alguien que le pone en la mesa un montón de plata, elige eso aunque eso no sea lo que mejor hace. Pasa en la vida, pasa en las empresas, pasa en TNT. Entonces también es uno como tener como un buffer ahorrado en tiempo y en enfoque para decir, venga, por aquí es. Y si no tiene el buffer, igual, lo mejor es, ¿qué es lo mejor que usted puede hacer? Aplican todo. Me cayó un ratico. Gracias, Juan. Adelante, Abner. Gracias Roberto, Juan Andrés, colombianos, muchas gracias.
No, quería decir un par de cosas que se me iluminaron con tu perdón, Robert, si sueno un poquito hippie, pero a ver, hay varias cosas. Considerar el contexto, que el pensamiento que uno tiene cuando ve pues un Lamborghini pues, acá en Medellín, que uno dice, oíste, mano, pues mano, con un Lamborghini en Medellín, ¿cómo va a meter para la estrella para que quedan un policía de eso para colgado? ¿Cierto? La velocidad de la que muchos hablan en esta gran revolución de la IA es en muchos sentidos pura pose. Y los que saben, Juan, que sabe yo dónde trabajo, y los que saben, no puedo decir mucho más al respecto, pero hay mucho de pose ahí. Entonces, lo que mencionabas vos ahorita, Juan, del contexto, de entender el contexto, tiene muchísimo valor, sobre todo porque yo me encontré hablando mucho de AI el último año y dando charlas y conferencias y luego se me bajaban $1,000 de costo en un proyecto y me demoraba 40 minutos revisando el Excel a ver dónde había sido. Entonces yo digo, ¿qué es la revolución en la que yo estoy, pues? En casa de rebas, ¿a dónde palo? ¿Qué es la cosa? Que estamos hablando de tanto de inteligencia artificial y yo no me he tomado el tiempo de ponerlo acá, ¿cierto? Entonces, considerar el contexto me parece importante, el contexto de cada quien, el contexto de aprendizaje, el contexto de las condiciones materiales de cada quien, ¿cierto? Una frase muy famosa de Eduardo Galeano que dice, nosotros podemos hablar de filosofía porque tenemos el estómago lleno. Sí, o sea, y eso le pasa mucho también a las organizaciones, a las compañías. Podemos perder tiempo hablando de AI porque tenemos tiempo para perder, ¿cierto? A veces también puede ir por ahí. Pero la cosa que se me iluminó fue pensar en un filósofo mexicano, creo, que dijo hace muchos años una frase que define mucho, más que nunca, esta generación, y es, la gente no quiere leer, la gente quiere haber leído, ¿cierto? O sea, vos querés haberte leído 30 libros en el año y que te digan tal libro y decir, ya lo leí, pero no tratamos de acortar el proceso lo más posible, ¿sí? Yo he tenido peleas con muchos amigos, incluido Juan, cuando dicen me leí un libro y es un audiolibro, por ejemplo. Vos eso no te lo leíste, o sea, escuchaste una cosa, que hay un proceso cognitivo diferente que en esa relación ojo-libro, ojo-página, ¿cierto? Hay una cosa diferente, por ejemplo, pero el audiolibro me parece un atajo interesante cuando hay una cosa que yo quiero consumir de otra manera y no puedo leerla, por ejemplo. Pero tiene mucho que ver con eso. Entonces, para aprender cosas hay muchas, pero no olvide que hay un proceso también que es normal. Entonces, bajarle a la ansiedad, bajarle a ese... no sé si mencionaron hace 8 días este libro tan bueno, Elogio de la lentitud. No sé si lo tienen en el radar, si no lo tienen, es una buena referencia. Elogio de la lentitud de Honoré, creo que se llama Carlos Honoré. Que es bajarle un poquito a esa ansiedad, también tiene mucho que ver con reconocer el contexto. Yo tengo mucho para aprender, pero primero necesito entender el proceso de aprenderlo, ¿cierto? No necesito llegar rápido a haber aprendido. Una cosa a la que yo renuncié hace mucho tiempo fue, por ejemplo, a hacer posts, porque yo no, entonces yo veo a Juan que postea cada 8 días una cosa tan bacana y a veces me da esta envidia y yo digo, yo podría hacer unos posts así, pero no, y renuncié a esa ansiedad hace tiempo porque siento que para mi proceso no me aportaría, sería una actividad que me cargaría o que me frustraría si no lo logro, o que para lograrlo me tocaría renunciar a otras cosas. Hace unas semanas, hace un par de meses, tuve una charla con Juan Andrés, compartimos una charla en el Flow Agility Summit, y les di un dato que muchos se arrimaron después de decirme, no te creo, y muchos de los que trabajaban conmigo y fueron a la charla, ya me empezaron a creer porque les tocó. Yo decidí hace más o menos 9 meses rechazar la mitad de las reuniones a las que me invitan. No voy a la mitad de las reuniones que me invitan, solo voy a la mitad. ¿Sabe qué pasó cuando yo dejé de ir a la mitad de las reuniones a las que me invitan? ¿Saben qué pasó? Nada. No pasa nada y no voy. No pasa nada. Me mandan, al final de la reunión, me mandan un mensaje. Abner, vamos a pedirte que hagas estas 2 cosas. Y para eso me iban a ir a una reunión de 1 hora, para pedirme 2 cosas.
¿me entendés? Pues, bajarle la ansiedad, a veces uno como que atreverse también a bajarle la ansiedad, a bajarle a soltar un poquito la carga, a entender que si mañana me pasa algo, el mundo va a seguir, la revolución ya no depende de mí, de que yo qué tanto aprendí, ¿cierto? O sea, esto va a seguir. Yo no vengo a Castor Sin Filtro 50 de las 52 semanas del año y no pasa nada, no hay problema, no hay problema. ¿Me entiendes? O sea, como que de pronto es poner un poquito la cosa en perspectiva, en el contexto mío, y sí, hay que moverse para adelante, pero también saber cómo se mueve uno. Ofrezco disculpas, Robert, por si suene muy hippie. No, un par de anécdotas corporativas como para balancearse. Yo creo que estamos llegando a algo pues que me parece muy interesante, que yo creo que está un poco en la misma dirección lo que están planteando varios, y es, venga, foco, venga, decide, ¿para dónde quiere ir? Y a partir de eso, decida, lo decía Juan Andrés la sesión pasada, invierta su tiempo, su energía, su atención en ir hacia esa dirección. Obviamente somos seres humanos integrales y no todo puede ser trabajo y en esa dirección, uno tiene otra dirección, pero digamos, hablando del ambiente corporativo, es venga, decida qué es lo que usted quiere hacer, hacia dónde quiere ir, y emprenda y decida cuál es ese foco para que camine en esa dirección. Yo le sumaría algo, y es que, digamos, Juan Andrés lo mencionaba ahora, y sobre todo en la mentalidad del paisa. El paisa cree que entre más cosas venda, mejor, ¿cierto? No es sino ir como una tienda y perdón con los marinillos, no es sino ir a una tienda de un marinillo, eso venden pollo, pan, chucherías de todos los tipos, de lo que se atraviese, hacen ahí, ¿cierto? Y no hay un foco claro en lo que se quiere ofrecer. No hablo solo de los marinillos, es el paisa, y en general yo creo que los negocios pecan de eso. Pero creo que con lo que hacemos muchos de nosotros, que es servicios, y casi con todo está pasando, que ya no hay que saber hacer demasiadas cosas, sino que hay que saber hacer poquitas bien hechas, y además que vamos a tener que hacer inversiones en esas poquitas cosas, si hacemos muchas, en muchas, pero si hacemos poquitas en esas poquitas, para poder automatizar muchas de ellas, porque si no va a llegar alguien que las sabe hacer, que las pueda hacer más rápido y mejor que nosotros, porque invirtió su tiempo, su dinero, su esfuerzo en esa línea. Entonces yo creo que estamos llegando como a ese foco común. Enfoquémonos, decidamos para dónde vamos y emprendamos el camino de la mejor manera. ¿Cuál es ese camino? ¿Cierto? ¿Cuál es ese camino? Tenemos que estudiar, tenemos que agentificarnos, tenemos que hacer qué como organizaciones frente a estos retos tan grandes que estamos enfrentándonos, y no solo como organizaciones, como personas. Adelante, Valentina. Bueno, pues como lo que tú estás diciendo, Roberto, y bueno, Roberto y Juan Andrés, hay que tomar un foco, ¿cierto? Para no comenzar a hacer una cosa y la otra, y bueno, y uno así llenarse de muchas actividades que de pronto no van en camino hacia ese objetivo que se quiere. Por eso es tan importante como ese foco, ¿no? Pero yo quisiera como también escucharlos a ustedes bueno, yo creo que es muy importante las preguntas, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Cómo lo lograré? ¿Cierto? Esa es una herramienta que yo utilizo, las preguntas. Yo siento que ahora para como sociedad, también siento que son muy importantes otras herramientas, como aprender a perderle el miedo al fracaso, ¿cierto? Yo veo que o sea, y yo siento, y lo hablo porque yo soy una de las personas que le quiere huir a fracasar. O sea, yo soy las personas que quiere el logro, la sensación del logro, ¿cierto? Pero la sensación de que de pronto las cosas no salgan como yo quisiera, como a la decepción, ¿cierto? Es muy fuerte ese miedo al fracaso, ¿no? Porque yo siento que ahora he madurado mucho y he entendido que al final el éxito se compone de muchos errores.
para lograrlo. Pero me gustaría escucharlos a ustedes respecto a esas herramientas. ¿Cómo hacen para perderle el miedo al fracaso? Cuando tienen un foco y ustedes van en ese camino, ¿cierto? Que lo tienen ya claro de qué es lo que quieren, pero no les salieron las cosas como querían. Fracasaron. ¿Cómo asumen? ¿Qué actitudes tienen? ¿Qué pensamientos se les pasan como empresas, como empleados para superarlo? Buenísimo, Valentina, muchas gracias. Adelante, Juan Andrés. No, paso por esta, se volvió muy denso. Porque ¿Cómo es que, así? Pero no tienes que responderle a Valentina, puedes seguir. Si nos ibas a dar la receta para no tenerle miedo al fracaso, yo me quedé ¿cómo te esperando. parece yo? Don Totazo. No, era simplemente el llamado a que el foco de, pues como que si quieren hagamos una sesión de fracasos, pues, pero el tema ahí es de foco. Si quieren propongan una sesión de cómo trabajar el fracaso. En el podcast de Castor, Valentina, se los voy a poner aquí, hay una charla, hay un episodio que hice con un man de México que se llama Oda al Error. Te lo voy a poner ahí para que lo oigan los que quieran. Listo, pero el llamado es si quieren, hagamos otro. Pero como que mantengamos este poco, además que son las 12:23. Sí, ya vamos adelantados en tiempo. Pero bueno, adelante, Esperanza. O Valentina quería... Hola, Sí, creo que te quedó con la mano levantada. hola, buenos días. Bueno, buenas tardes, qué pena. Hola. Digamos que yo voy a volver al foco, Juan Andrés, que es de la pregunta. O sea, ¿qué estrategias corporativas frente a la pregunta que nos hacemos de la cantidad de actividades que tenemos? Yo lo he vivido y pues una estrategia siendo colectivos y enfocados al logro. ¿Sí? No es fácil. Siendo que Esperanza, ¿qué fue lo primero que dijiste? ¿Siendo qué? O sea, pues enfocados a lo que estábamos Vamos al hablando. logro. ¿Me están escuchando? Te Hola. estamos escuchando, no, lo que pasa es que me perdí, dijiste dos cosas. La segunda fue enfocados al logro. No, es que digamos que volví a la pregunta que era el centro, que Juan Andrés también pues, nos estaba diciendo, que era qué estrategias corporativas frente a estas actividades, cuando tenemos muchas, cómo nos enfocamos como grupo de trabajo, ¿sí? Sí. Creo que hay muchas. Entonces, lo que estaba diciendo es que yo he hecho dos estrategias, o bueno, lo que he vivido es siendo colectivos y llevándonos al resultado. ¿Qué quiero decir con esto? En general, salirse del sistema organizacional o el sistema capitalista es muy difícil, porque cuando uno tiene directrices enfocadas hacia lo corporativo, pues piensan que el logro es la rapidez y esto. Yo realmente en los grupos de trabajo les fomento mucho la confianza hacia la colectividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente cuando nos imponen algo seamos colectivos, no individualistas. Alcemos la mano, tengamos confianza. Nos da miedo a perder a veces el trabajo, porque pues estoy hablando con el gerente y si el gerente pues me dice vámonos por aquí, pues yo realmente, ustedes me han hecho pensar, yo soy un poco... de cierta forma, no sé cómo llamarlo, me he tratado de salir del sistema. Yo no tengo miedo de enfrentar ciertas situaciones cuando estoy convencida que el grupo de trabajo está desgastado o algo. Eso yo no lo veo en los directivos a veces, llevan como mucho entre comillas, la idea, pues por miedo a perder el empleo incluso. Yo digo, ¿qué pasa acá? O sea, seamos colectivos, todos tenemos que hablar, todos tenemos que apoyar. Entonces, yo lo he llevado de esa forma, con el equipo de trabajo, siendo colectivos y hacia los resultados. Cuando he tenido algunos liderazgos, yo me fijo en los resultados. ¿Qué les quiero decir con esto? A mí no me preocupa que una persona que trabaja 8 horas no tenga resultados. A mí, la verdad, no me preocupa si una persona llega a las 9 de la mañana, pero tiene resultado a las 12 del día. O sea, a mí eso no me estresa, pero hay gente que se fija en esas pequeñeces y realmente eso no hace que un grupo de trabajo sea productivo. Entonces, yo siempre he invitado a ser auténticos y sálganse del sistema. O sea, salirse del sistema es, por ejemplo, yo he tenido algunas charlas y
Yo no uso redes sociales porque está la moda, a mí me interesa, no me interesa, me gustan otras cosas, me culturizo con otros medios, ¿sí? Pero no la moda, no me meto en la moda. Sobre todo que, pues, discúlpenme todos, pienso que las redes sociales a veces son banales. No quiero llegar hacia allá. Entonces, sí he tenido estrategias, pero cuesta porque en el sistema capitalista llevar esas diferencias, pues puede perder el empleo uno, ¿no? Muchas Que gracias, pues eso Esperanza. en gran parte. Bueno, Buenísimo. muchas gracias. Gracias. Adelante, Lady. Ya estamos como cortos de tiempo. Quedan 3 personas en fila. Que porfa, concretos para que no nos extendamos mucho. Dale, no, realmente el tema del fracaso va a ser inevitable, ¿no? En la vida de todos, o sea, como sea, siempre vamos a tener que enfrentar ese tipo de situaciones. Yo a veces pienso también que a veces hay que revisarnos qué recursos tenemos a nivel interno que puedan, ¿cierto?, enfrentar de una manera asertiva ese fracaso, porque muchas veces el no tener las herramientas, ¿cierto?, y pasarlas por alto, ¿no? Entonces yo tengo un fracaso y me caigo 5 o 10 días y no me levanto, o sea, digo, o sea, ¿cómo le hago? ¿De dónde? ¿Por dónde? Entonces ahí la pregunta que hacía Valentina, ¿cierto? ¿Qué preguntas me hago? Entonces yo digo, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Cierto? A veces somos muy egocéntricos pensando que solo nosotros podemos dar la solución y no preguntamos a otro, no vamos a terapia, alguna cosa, pero hay que hacerlo, o sea, cuando se te está incapacitando esa forma de elaborar el fracaso, ¿cierto? Hay que revisarse realmente qué herramientas tengo a nivel interno o qué es lo que me está impidiendo que yo me pueda sobreponer, pues, digamos, fácilmente, ¿no? Que al otro día o a los dos, al máximo al segundo día yo ya esté otra vez divinamente. Entonces yo digamos que la conclusión es esa, ¿no? Revisarse mucho a nivel interno y si no pedir ayuda. Eso es muy egocéntrico y no nos gusta pedir ayuda y nos enredamos allí y quedamos ahí enganchados, ¿no? Entonces pedir ayuda no está mal. Eso era. Buenísimo, buenísimo, Lady, muchas gracias. Por ahí ya hay una frase, es muy famosa, se las voy a escribir por acá, la de fail fast and move on, como equivócate rápido y sigue adelante. ¿Cierto? Es como pequeñas, si vas a fallar, trata que sean fallas pequeñas, y si te equivocas, pues sigue adelante y aprende lo que pasó. A tratar que esas fallas no sean gigantescas, como tratar de obtener resultados más rápido, a ver si eso funciona o no. Adelante, Juan y Alex, y por favor muy concretos que ya estamos en este. De este libro, yo leí algo que intento aplicarlo y no lo hago tan bien y me puse la meta de hacerlo mejor. Y es intentar que se calmen un poco las aguas para ver si lo nuevo que salió realmente te sirve para tener una oferta diferenciadora en la cual estés contento. Se llama el concepto puercoespín. Entonces, salieron 37.000 herramientas y ya Notebook, LM y Gemini, que eso es cada semana, cambiaron todo el juego. Vení, espérate que calmen un poquito las aguas. Tómate 3. Tranquilízate. Y sí vale la pena estudiarlo, porque es que uno no anda como un gatico loco detrás de todo lo que se atraviese. Ese es muy chévere, esperar un poquitico que calmen las aguas, a ver si eso sí cuadra con la oferta de valor y lo que a uno le gusta hacer. Este libro es muy bueno, se lo recomiendo. Hasta la próxima. Juan. Muchas gracias. No, falta Alex todavía. No, yo hasta la próxima. Bueno. Alex, adelante. Gracias. Bueno, ahí les quería compartir de la experiencia también un poco de lo que me ha funcionado para lograr enfocar los esfuerzos en una organización, que en una organización se quieren hacer muchas cosas, ¿no? Que están en 1000 proyectos a la vez y que quieren que salgan todos. Miren, ahí lo que me ha funcionado es que hay que empezar es por controlar o por gestionar el presupuesto. Y el presupuesto no se gestiona repartiéndolo equitativamente o entregándoselo al proyecto más innovador o entregándoselo al jefe que más grite, ¿no? Hay que definir unos criterios que estén alineados a la estrategia de esa organización, que como hemos dicho aquí también, depende del contexto, ¿sí? Entonces, esa estrategia de inversión es la que va a empezar a controlar después de que eso no se vaya a desmadrar cuando tengamos 20, 30 iniciativas a la vez y que al final no salga ninguna, el famoso stop starting y start to finish, ¿sí? Y eso es un golpe de realidad para muchas empresas, incluso eso pasa hasta en la casa, siéndoles muy sincero. En la casa mía, por ejemplo,
queremos hacer muchos planes, ¿no? Y muchos paseos, viajes, vacaciones, carro, casa, pero nos alcanza solamente para tales cosas, ¿verdad? Y lo mismo en las organizaciones quieren hacer muchas cosas, pero no están teniendo en cuenta para cuánto les alcanza. Cuando empezamos a tener esa conversa, para cuánto nos alcanza, entonces se empieza a racionalizar y se empieza a priorizar lo que verdaderamente empieza a demostrar valor. Gracias. Buenísimo ese aporte, Alex. Y qué difícil es eso, ¿no? Como la planeación estratégica y la planeación presupuestal alineada, ¿no? Súper importante. Una última intervención de Name Not Available y ya cerramos. Les voy a compartir encuesta de satisfacción y les voy a compartir encuesta para que votemos por el último tema. Mientras nos da su aporte. Adelante. Bueno, entonces, por favor, si alguien tiene alguna conclusión, la vamos dando mientras, o quiere aportar algo último mientras vamos haciendo la votación, y yo voy a compartirles pantalla sobre la votación. ¿Con qué se quedan de esta conversación? ¿No? Me parece ese aporte de Alex al final un muy buen cierre para todo el tema corporativo. ¿Alguien? Bueno, no, dale, Lady, vi que levantó la mano. Dale tú. Adelante, Lady. Está súper chévere el espacio, realmente, o sea, yo lo vi, yo dije, ve, está interesante este tema, me gusta, ¿no? Igual está enfocado al tema de innovación, pero es muy enriquecedor, ¿no? Saber que como que las mismas preocupaciones que tiene uno son las mismas que tenemos, o sea, que tenemos muchos y en todas, en diferentes ramas, ¿no? No solamente, yo soy psicóloga y yo digo, ahorita, por ejemplo, me ha tocado fuertísimo con este tema de la IA, ¿cierto? Y lo que decía alguien por ahí, a mí no se me dan algunas cosas, entonces yo tengo que realmente definir qué es lo que se me da mejor, ¿cierto? Y focalizarme por allí. Y hay otras que, pues, voy a tener que aprender, ¿no? Pero mira que son los mismos temores que son muy normales, para uno se le da pena decir, no, pues que mira, yo soy así, pero no, pareciese que no tuviera uno temor de nada, ¿no? Porque también es como el cuidar la imagen, ¿no? Pero mentira, tenés mucho miedo de muchas cosas, sobre todo cuando haces cosas nuevas. Entonces, realmente muy fortalecida porque veo que es una preocupación como generalizada y bueno, hubo mucho aprendizaje en el sentido de cómo podemos manejar ese tipo de cosas y bueno, libros recomendados, algunos videos por ahí, los voy a ver. Genial, de verdad que sí. Muchas gracias. Buenísimo, gracias. Voy a compartirles pantalla. Adelante, Valentina. Mientras tanto, vamos viendo el resultado de la votación. No, es que yo no pude votar, a mí no me apareció en el chat link. ¿No? No. Ahí están en este momento, ¿no los ves? ¿A alguien más le pasa lo mismo? Voy a volverlos a poner. Están en el chat. Ahora sí. A mí ya, espérate a ver si puedo verificarlo. Espérate a ver. Ah, ok. Ya te vemos. Ahorita tenías la mano levantada. ¿Quieres hacer algún aporte? ¿Cómo es tu nombre? Muchísimas gracias. Sí, mi nombre es John Jairo Bedoya. Me estaba dando cuenta que como que la gran mayoría de ustedes viven en Medellín. Sí, muchos. No, yo vivo aquí en Bogotá. No, quería hacer un aporte sobre lo que venía hablando Esperanza, Valentina, Lady, y bueno, lo que se trata esta conversación. Discúlpeme, no pretendo demorarme más de 50 minutos. No, hay dos cosas que uno muchas veces atraviesa en la vida, ¿cierto? Siempre nosotros los seres humanos estamos dados como a venga, yo quiero triunfar. Y cuando se presenta el fracaso, entonces es cuando viene esa frustración de, venga, ¿qué me salió mal? Pero comparto muchas veces lo que decía Valentina. No es productiva muchas veces la persona que lleva 8 horas en la oficina y no ha hecho absolutamente nada, y aquel que llega en 2 horas y hace lo que aquel que se sentó 8 horas no hizo nada. Yo considero que
uno debe de ser también estratégico. ¿Cuál es el grupo de trabajo que me da la producción, cierto? Y estar en ese tipo de alcance con esas personas. También uno tiene que ser como estratégico en eso, ¿no? Ya uno evidencia en las organizaciones quiénes son los productivos y quiénes son los que hacen menos producción y debe empezar como a seleccionar, es mi punto de vista, con quién me gustaría trabajar porque es el que más aporta o es el que da los resultados con una mayor agilidad. Y pues no sé, ese tema del fracaso sí me gustaría que nos dieran un link por ahí donde entrar y tratarlo, porque pues hoy en día aquí en Bogotá hay varias empresas, organizaciones donde uno muchas veces no puede entrar con su mascota, pero hay muchos restaurantes aquí en Bogotá y muchos sitios donde ya hoy en día le permiten a usted entrar con su mascota. Entonces, ¿a qué viene esto? Y esto lo traigo porque una vez lo evidencié en Google, donde a sus colaboradores les permitían entrar con la mascota y esto hacía que la gente fuera mucho más productiva. ¿Ve? Ese es el aporte que tengo que hacer, no me quiero demorar mucho. Muchísimas gracias. Seguiré pendiente de este grupo. Me interesó la conversación. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, tenemos dos temas ahí. No se decidió la votación, cómo visionar el futuro en un ambiente tan cambiante y la relación entre la arquitectura de software y la estructura de la empresa. Entonces, quedamos con un empate. Vamos a ver, nosotros decidiremos cómo lo desempatamos. ¿Listo? Bueno, Próxima. hasta la próxima. Muchas gracias por participar en este Castor Sin Filtro y un feliz fin de semana. Vale, chao. Gracias. Chao. Feliz puente. Chao, gracias. Chao, Feliz tarde gracias para Roberto, todos. Juan Andrés, Gracias. todos por participar. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Sí. No, tengo la cámara apagada.